Hola, hola, Jesús. No, no te escucho. No te escucho. Veo que hablas, pero no te escucho. No, yo no te escucho, no. No. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Yo no te escucho a vos. A ver. A ver, voy a ver yo si es algún problema mío, ¿eh? A ver. Ya, déjame ver por ahí. Por ahí es algo mío. No, no encuentro. A ver. Hola, hola. Yo acá, aquí probé el audio, ¿viste? Y se escucha, funciona bien con las pruebas que me da el Zoom. ¿Viste? Que te dice probar altavoz y micrófono y escucho bien. No. No sé si lo pueden ver, el pool del webinar es para más o menos ver el, el nivel y ver el conocimiento de cada persona sobre el tema, de la gente que está en el webinar. Y luego viene la charla magistral por parte de Mariano y luego ya vamos a la sesión de preguntas. Al final de cada webinar va a haber un quiz que pueden hacer. Y entre la gente que le vaya mejor en el quiz, se va a rifar pues se va a dar una entrada, una inscripción gratuita al CELA, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ya por la hora voy a pasarles al doctor Mariano Castelli. El doctor Mariano Castelli trabaja en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, es un experto pues muy reconocido a nivel latinoamericano, tanto en aorta como en periférico, trasunido intravascular. Nosotros lleva muchos años siendo parte del CELA y pues eso es un honor para nosotros tenerlo y poder aprovechar todos los conocimientos
que él tiene en materia endovascular. Em, entonces, algo muy importante, estos webinars también los estamos grabando y los vamos a subir al canal de YouTube del CELA, como para que queden ahí, por si alguien los quiere ver después. Entonces, pues, sin más premura, les voy a pasar al doctor. ¿Cómo está, doctor? Bueno, hola, hola Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en este webinar. Gracias por la presentación. Creo que exageraste un poco, Jesús, con todas las cosas que dijiste. Pero bueno, también para mí es un honor estar acá, es un placer y, bueno, trabajar en esto con varios amigos y gente de primera y con gran nivel científico también es un placer. Eh, Empezamos con la presentación. Yo creo que ahí compartí mi pantalla, no sé si están viendo. Entonces, el motivo de la presentación es hablar sobre las opciones de preservación de la arteria hipogástrica. Esos son mis conflictos de interés. Primero decir que tanto el sellado proximal como el sellado distal, que a veces no lo tenemos tan en cuenta, son muy importantes para lograr un buen resultado después del tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta. Muchas veces nos focalizamos en el cuello proximal, y el sellado distal también hay que tenerlo en cuenta. Hasta el 40% de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal pueden tener un aneurisma ilíaco concomitante, y hay 2% de los aneurismas abdominales que son ilíacos aislados. Y sabemos que en las arterias ilíacas dilatadas o las arterias ilíacas cortas existe ya evidencia desde hace varios años que pueden tener mayor incidencia de complicaciones, endolit tipo 1B y reintervenciones relacionadas a la ilíaca, como se ve con este estudio que compara el tratamiento en pacientes con extensiones ilíacas acampanadas o flared limbs, que son aquellos de más de 20 milímetros como marcador de ilíaca dilatada, comparándolo contra un grupo de pacientes con extensiones ilíacas estándar de menos de 20 milímetros, y aquellos pacientes que fueron tratados con extensiones ilíacas acampanadas tuvieron una incidencia de endolit tipo 1B 5 veces más que los pacientes tratados con extensiones ilíacas estándar. Y con un seguimiento a mayor largo plazo. El estudio anterior era un seguimiento a 3 años, un seguimiento a 75 meses. Esto también se mantiene en este otro estudio. La incidencia es de más del doble en aquellos pacientes con arterias ilíacas de más de 18 milímetros, arterias ilíacas dilatadas. No solo el diámetro de la ilíaca puede ser un predictor de endolit tipo 1B, este estudio que analiza predictores de endolit tipo 1B temprano y tardía, la longitud de la ilíaca común y la longitud de la zona de sellado distal de la rama de una endoprótesis también se asocian con mayor tasa de complicación, mayor tasa de endolit tipo 1B temprano y también endolit tipo 1B tardío. La longitud de la ilíaca común, la longitud de la zona de sellado distal influyen en los resultados. Y cuando se establece un punto de corte, la longitud de la ilíaca común de más de 40 milímetros se asocia a mejores resultados que las ilíacas cortas de menos de 40 milímetros. Y en la zona de sellado, un sellado de la extensión ilíaca de más de 20 milímetros también se asocia a menor incidencia de endolit tipo 1B que cuando el sellado es menor a 20 milímetros. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen ilíacas dilatadas les va peor que los pacientes que no tienen ilíacas dilatadas. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Sellamos en la ilíaca ectática, que puede tener problemas, o sellamos en la ilíaca externa? Este estudio compara 74 pacientes con 110 ilíacas dilatadas y comparando aquellos pacientes que tuvieron sellado en la ilíaca común ectática versus aquellos en los cuales el sellado se llevó a la ilíaca externa. Y si bien en términos de permeabilidad a 5 años no hay diferencia, la reintervención relacionada con endolit tipo 1B a largo plazo, a 5 años, fue el doble en pacientes cuyo sellado fue en la ilíaca primitiva ectática, con una incidencia de endolit tipo 1B 7 veces mayor. Entonces, el sellado en la ilíaca ectática, comparándolo con el sellado en la ilíaca externa, es un factor de riesgo para el desarrollo de endolit tipo 1B. Entonces, si en estos pacientes conviene sellar en la ilíaca externa, algo hay que hacer con la ilíaca interna. Y siempre histórico, el tratamiento que siempre que se propuso más fácil es la embolización, pero
la embolización y la oclusión de la hipogástrica se asocia a complicaciones isquémicas de la pelvis hasta un 50% de los casos. La claudicación glútea es la complicación más frecuente, hasta en el 28% de los casos, pero que en el seguimiento pues, se puede reducir a la mitad. La disfunción eréctil en 10% de los casos y otras complicaciones más graves que por suerte son menos frecuentes, pero que cuando se presentan en aneurismas bilaterales se pueden duplicar. La isquemia medular es por ahí la complicación, una de las complicaciones más temidas cuando hacemos tratamientos endovascular de aorta, sobre todo tratamiento endovascular complejo. Y este estudio que analiza la incidencia de isquemia medular asociada al tratamiento endovascular de aorta, uno de cada tres pacientes que desarrollaron isquemia medular tenían al menos una de las arterias ilíacas internas ocluidas. Entonces, sobre todo este subgrupo de pacientes es todavía más importante preservar la circulación de las arterias hipogástricas. Otras complicaciones más raras que están descritas, infarto testicular. Con lo cual, teniendo todo esto en cuenta, la Sociedad de Cirujanos Vasculares, la SBS, en sus guías de práctica clínica, recomendación 1, con nivel de evidencia A, preservar el flujo en al menos una de las arterias ilíacas internas cuando hay aneurismas aortoilíacos. Formas de preservarlos, hay descritas varias técnicas. El doctor Lobato en 2011 describió la técnica del sándwich, los estén paralelos que implicaban desplegar el cuerpo principal de la endoprótesis y luego, por un acceso braquial, acceso superior, posicionar un stent cubierto autoexpandible en la ilíaca interna y en paralelo una extensión ilíaca y desplegarlos. Una técnica que está descrita en varias publicaciones, un éxito técnico a corto plazo bueno, con poco seguimiento, no tantos casos, pero este es un ejemplo, un caso que hicimos nosotros hace muchos años, creo que este paciente lo operamos en 2015, donde se ve el stent, en este caso es un autoexpandible, un Viavan, en paralelo a la endoprótesis. Esta es una tomografía de varios años de control donde estaba el stent permeable. Un grupo de Grecia, de la Universidad de Larisa, Costas Spanos, modifica un poco esta técnica y en vez de hacerla con stent autoexpandibles, la propone con stents expandibles por balón, un concepto parecido al del CERAP de la revascularización aortoilíaca, pero para la preservación de las ilíacas internas, lo llama CERIB, publican su experiencia ellos con 25 pacientes, y la ventaja que tiene en este caso, si el procedimiento se hace con un landing distal en la ilíaca externa y en la ilíaca externa con stents, perdón, uno en la externa y otro en la interna con stents expandibles por balón. Idealmente recomiendan el BBX. Personalmente, nosotros hemos hecho algunos casos y me parece el mejor stent para esto en pacientes en los que no se puede poner ramificados ilíacos, y la ventaja es que se pueden moldear mejor los stents que cuando son autoexpandibles utilizando la técnica del ojo del tigre. ¿Qué significa esto? Significa eh, liberar los stents paralelos con un stent más grande para la ilíaca externa que para la ilíaca interna, sobredilatar el stent de la ilíaca interna, luego dejando el balón en posición, se crashea completamente o se sobredilata completamente el stent de la ilíaca externa y luego se reexpande parcialmente el stent de la ilíaca interna. ¿Y esto qué permite? Que la configuración final que adoptan los stents expandibles por balón es en forma de lente, de semiluna, y de esta manera este mejor acople puede reducir el riesgo de endofugas en el stent paralelo. Este es un caso que hicimos, creo que es el primer caso que hicimos. Nosotros hicimos 5 o 6 casos con esta técnica y personalmente me gusta. Un paciente que tenía una ilíaca corta con una bifurcación estrecha, no era buen candidato por un ramificado ilíaco, y después de implantar el dispositivo por técnica de Apanover, por arriba de la bifurcación del dispositivo, canulamos la hipogástrica, avanzamos con un BBX hacia la ilíaca interna y en paralelo un BBX a la ilíaca externa, los insuflamos, luego sobredilatamos con el balón de la ilíaca interna en posición, sobredilatamos el stent de la ilíaca externa y luego inflamos los dos stents en forma simultánea. Esta es la angiografía de control y lo que quiero que vean es la tomografía, donde se ve que no hay filtración, y en esta imagen cómo
se adaptan y cómo se amoldan y toman esa configuración en D que permite reducir las goteras eh, y evitar la filtración. Eh, Perdón, que por algún motivo no avanza la presentación. Perdón, ¿eh? Perdón, ya vuelvo, pero por algún motivo se me quedó, se me quedó trabada. No sé si aprovecho si alguno tiene alguna pregunta Si alguno tiene alguna hasta el momento pregunta, ahora podríamos y hacer, quiero pero les hacer. voy a compartir el pool. Para los que no lo han hecho, la modalidad es que viene un pool primero. Entonces ya lo estamos compartiendo, un pool del webinar. Y al final hay un quiz. Entonces, en este momento ya se está compartiendo para los que quieran hacer el pool. Este pool lo que nos permite es ver el tipo de gente que está en el webinar, cuál es la experiencia en este tipo de reparos, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante para nosotros. Sí, por lo que veo de los asistentes hay de todo tipo, desde los más Sí. grandes hasta los que recién arrancan, eso es bueno. Pero bueno, sí nos gusta que nos cuenten en la encuesta. Bueno, a ver si retomo la presentación, comparto nuevamente. Perdón por la desprolijidad, que creo que ahí volví. Ahí Bueno, volviste. Ahí volviste. otras técnicas que están descritas, la técnica de Bergamini o técnica de la banana, que implica un implante de una endoprotesis aortomonoilíaca con oclusión ipsilateral, un bypass cruzado y un stent ilíaco externo, ilíaco interno. Está descrita es un procedimiento técnicamente factible, pero la experiencia y la evidencia es muy poca. Eh, y siempre la opción de un bypass quirúrgico cuando eh, el tratamiento endovascular está contraindicado o la anatomía es muy difícil, o también por los costos, ¿no? Nosotros no trabajamos en sistemas que tienen muchos recursos, creo que todos los días lidiamos con eso y entonces en nuestra realidad puede ser una opción. No lo puse, pero otra opción también son las endoprótesis modificadas por el cirujano. Está descrito, nosotros lo hemos hecho también en nuestro centro, fenestrar extensiones ilíacas, o también hemos hecho ramificados ilíacos, en donde suturamos un pequeño fragmento de stent forrado a la extensión ilíaca y fabricamos una especie de ramificado ilíaco homemade. Es una opción. También resultado en nuestras manos ha sido variado, hemos tenido buenas experiencias y otras no tanto. Lo que hemos visto nosotros cuando hacemos, en aquellos casos que hemos hecho fenestraciones, que a veces cuando implantábamos un stent forrado hacia la hipogástrica, podía quedar protruyendo y ocluir la ilíaca externa, por eso abandonamos esa técnica y ahora si no podemos poner un ramificado ilíaco, eh, nuestra opción son los stents paralelos. La Sociedad de Cirujanos Vasculares recomienda, cuando hay que preservar el flujo a las hipogástricas, usar dispositivos ramificados ilíacos como primera elección. Es una recomendación, uno con nivel de evidencia A. Disponibles en Argentina y Latinoamérica, ¿no? Perdón, porque creo que en la mayoría de los países alguno tendrá algunos sí, otros no, pero tenemos ordenados sin ningún tipo de preferencia y solamente por orden alfabético: Artivion, Cook y Gore. No sé si en sus países tienen alguno más. Eh, los tres dispositivos tienen sus instrucciones de uso y
2 de cada 3 pacientes puede ser factible de realizar con al menos un dispositivo y cuando uno es un poco más flexible y laxo con los criterios, pueden ser factibles hasta en más del 90% de los casos. Consideraciones anatómicas, el dispositivo de Gore, diámetro de la bifurcación ilíaca, vean que lo marco en negrita porque me parece muy importante, de 14 milímetros, diámetro de la ilíaca común de al menos 17 milímetros. Este dispositivo es el más grande, tiene 23 milímetros de diámetro proximal y otra de las restricciones es la distancia mínima de renales bifurcación. El Z-bis de Cook es un dispositivo de 20 French, el de Gore es 16 French, el diámetro de la bifurcación que pide, de la bifurcación ilíaca, este diámetro 16 milímetros, con una longitud de ilíaca común de 50 milímetros, y el iliac de Artivion es 18 French, el diámetro de la bifurcación ilíaca que pide es 16 milímetros, y también una longitud de la ilíaca común de 50 milímetros. Eh, Estos son datos del registro Pelvis, es un registro multicéntrico, es una de las experiencias más grandes a nivel mundial en el uso de dispositivos ramificados ilíacos en 6 centros en Europa, con resultados a los 30 días con cifras de mortalidad muy buenas, éxito técnico de más del 97%, la tasa de reintervención temprana es menos del 2% y los resultados alejados a 3 años se mantienen, la supervivencia libre de reintervenciones por endolit tipo 1, más del 95%, permeabilidad de la ilíaca interna, 97%, permeabilidad de la ilíaca externa, 93%, y supervivencia libre de reintervenciones por oclusión o por endolic, más del 90% a los 3 años. El dispositivo de Gore tiene ya experiencias a 5 años con supervivencia libre de reintervenciones del 88%, permeabilidad de la rama ilíaca interna del 95%. En el caso de aneurismas ilíacos bilaterales, también es factible el tratamiento con dispositivos ramificados ilíacos bilaterales en una revisión sistemática de 2.700 pacientes, comparando eh, 3 estrategias de tratamiento: oclusión o embolización ilíaca bilateral, preservación unilateral y embolización contralateral, o preservación bilateral. Cuando se analiza la incidencia de complicaciones, el grupo de preservación bilateral no tuvo incidencia ni de claudicación intermitente, ni de disfunción sexual, ni de isquemia intestinal o isquemia de colon, a diferencia del grupo de los otros 2 grupos que presentaron incidencia de claudicación intermitente y disfunción eréctil, el grupo de embolización bilateral. Y este es un estudio del grupo de Gustavo Oderich, donde compara el implante unilateral y el implante bilateral, y el éxito técnico en el implante bilateral. Los procedimientos fue del 97%, sin diferencia en términos de mortalidad o inestabilidad de ramas. La técnica de implante, y lo voy a mostrar en gráficos un poco para explicar, y es muy parecida para todos. Los 2 dispositivos vienen precanulados, la rama de la ilíaca interna viene precanulado, entonces lo primero que hay que hacer es establecer un true and true por un acceso, acceso femoral de un lado hacia el otro, se establece un acceso de crossover por un true and true. Luego la guía del true and true pasa por el dispositivo tiene una pequeña cánula donde se puede introducir esta guía, que esa va por dentro de la rama y luego sale hacia el acceso femoral contralateral, entonces esto ya viene precanulado. Se abre el dispositivo hasta abrir la rama que va a la ilíaca. Por dentro de esa guía precanulada que pasa por la rama ilíaca, se avanza un introductor de 12 French, se posiciona el introductor de 12 French adentro de la rama, y luego por dentro del introductor de 12 French, en paralelo a la guía que está precanulada, con un catéter y una guía, se canula la arteria hipogástrica y luego se pone una cuerda rígida y se libera el stent puente. Luego el tratamiento se completa con el implante de un dispositivo bifurcado por el acceso contralateral a el sitio donde se hizo el ramificado del ilíaco. Consideraciones anatómicas me parecen importantes, y lo marqué antes, es el diámetro a nivel de la bifurcación, y vean lo que puede pasar cuando hay bifurcaciones estrechas. Y este es un caso
que hicimos nosotros. Este era uno de los primeros casos que hacíamos. Uno estaba envalentonado queriendo hacer ramificados ilíacos a todo el mundo. Este paciente tenía un tratamiento endovascular previo con una endoprótesis que presentó un endolic tipo 1B, y vean el diámetro a nivel de la bifurcación de 11 milímetros o 10 milímetros. Dijimos, bueno, tratamos con un ramificado ilíaco y bueno, esto es lo que puede pasar cuando el diámetro de la bifurcación es estrecha. Abrimos el ramificado y casi que nos ocluye la hipogástrica. Esto que yo lo muestro resumido en 10 segundos, cuando estuvimos en la sala, que anular esa hipogástrica nos costó probablemente una hora y media. Un caso clínico, un paciente para que vean un poco cómo es el planteo, un paciente con una aneurisma aorta abdominal de 57 milímetros y aneurismas ilíacos o dilatación, ectasia de las arterias ilíacas en forma bilateral. Los diámetros 57 la aorta, la ilíaca izquierda 32, la ilíaca derecha 25 a este nivel. Esta es la imagen de la reconstrucción curva, donde se ve que el sellado distal en la ilíaca izquierda no es adecuada, y el diámetro de la ilíaca primitiva, donde tendría que ser el sitio de sellado, es de 27 milímetros. La extensión, el bell bottom más grande que hay en el mercado es el de Medtronic, que es de 28, así que no parece ser adecuado para poner una extensión ilíaca acampanada. El lado izquierdo, la ilíaca derecha, esta es la zona de sellado distal, lo mismo, 24 milímetros, el diámetro de la ilíaca común en la zona de sellado. Acá, bueno, un bell bottom de 27, 28 podría ser una opción, no sé si es lo más recomendable. El diámetro ilíaco a nivel de la bifurcación del lado izquierdo de 29, la ilíaca interna de 12, a nivel del lado derecho bifurcación ilíaca de 18, ilíaca interna de 12, así que un poco pensando en qué harían las distintas opciones: embolización bilateral, preservación bilateral con bell bottom, esto me parece que vimos que no es una opción. Preservación unilateral y embolización contralateral, o ramificado ilíaco bilateral, ramificado ilíaco unilateral y bell bottom contralateral. No sé no, acá no tenemos posibilidad de encuesta, pero eh, yo lo que haría es esto: es una preservación bilateral con un ramificado ilíaco bilateral, pero como dije antes, vivimos en América Latina, y luchar contra el sistema y sus problemas económicos es una realidad diaria, y no nos aprobaron un ramificado ilíaco bilateral. Entonces, lo que hicimos fue preservar con un ramificado ilíaco unilateral del lado izquierdo y un bell bottom contralateral. Eh, y ahí está. Hicimos el implante. Esta es la tomografía de control a los 30 días. La tomografía de control a los 12 meses, donde se ve que no hay filtraciones, está permeable la rama ilíaca, y en el control de este año, 42 meses, esto es 3 años y medio después, se ve que el aneurisma está excluido, la rama ilíaca interna está permeable, y el bell bottom, que no le teníamos tanta fe al principio, por ahora, 3 años y medio, está funcionando. Acá lo que sí lo hicimos con Gore. Este creo que fue el primer implante, el primer ramificado ilíaco, el IVD, el de Gore en América Latina, donde se ve la exclusión del aneurisma, permeable la ilíaca interna y la ilíaca externa. Un problema pueden ser los pacientes que ya están tratados y que desarrollan endolic tipo 1B. Entonces tenemos que modificar un poco la técnica de implante con accesos alternativos. Este es el caso que mostré antes de el paciente que tenía la bifurcación ilíaca estrecha. Le habíamos puesto una prótesis eh, anaconda, y presentó este fenómeno, esta migración proximal. La ilíaca derecha estaba algo ectática en ese momento. Probablemente en el tratamiento original hubiese sido necesario hacerle un ramificado ilíaco. Bueno, lógicamente presentó la complicación después, así que lo tuvimos que tratar. Y en este caso lo que hicimos fue
implantar un ramificado ilíaco. Este es un Z-bis de Cook. La técnica de implante está un poco modificada. eh, por ahí por disponibilidad de medidas, creo que la extensión, la que teníamos era 16, entonces teníamos que abrir primero el ramificado ilíaco y después la extensión conectora, y en este caso el abordaje fue desde el acceso braquial, donde la arteria humeral. Hicimos un acceso desde la arteria humeral, canulamos la rama y con una vaina de 7 French por 110 llegamos hasta la hipogástrica y resolvimos el caso. Es la geografía de control donde se ve la permeabilidad de la arteria hipogástrica. Y la tomografía, donde se ve la exclusión del aneurisma y la permeabilidad del stent. Tuvimos una complicación, bueno, está muy descrito para el tratamiento de aneurismas complejos, el abordaje femoral, el acceso humeral o el acceso por vía superior tiene más riesgo de stroke. Nos pasó con una paciente con un ramificado ilíaco que le hicimos teníamos que hacer un tratamiento de endolitis tipo 1B, le implantamos un ramificado ilíaco por acceso por miembro superior, la paciente tuvo una disección aórtica y murió. Entonces, desde ese entonces, el acceso por miembro superior no es la primera opción. Tratamos de evitarlo en al máximo posible el acceso por miembro superior, y ahora si tenemos que hacer esto, lo hacemos por acceso contralateral con técnica de up and over, como en este caso, que tenía una endofuga tipo 1B bilateral. Entonces lo que hacemos es una técnica descrita por Gustavo Oderich con una vaina flexor de 12 por 45 por contralateral y involucrándola en una vaina 7 ipsilateral y en una maniobra de dos operadores, mientras uno empuja y el otro retira, logramos que la vaina 12 por 45 suba y atraviese la bifurcación de la endoprótesis previa, y luego ya podemos eh, trabajar desde ese acceso. En este caso, lo que implantamos el ramificado fue un iliac de Artibion. Vemos cómo se abre la rama, canulamos la rama y la arteria hipogástrica, como vemos en el video, y navegamos con una vaina de 7 por arriba de la bifurcación, implantamos un stent y cover. Y esta es la angiografía de control donde se ve la permeabilidad de la arteria hipogástrica. La tomo de control, que muestra exclusión del aneurisma y permeabilidad del stent. Y por último, un acceso, que esto es una opción que me gusta mucho. En este caso, bastante complejo, un paciente que tenía un tratamiento de aorta abdominal con oclusión de la rama ilíaca derecha, un bypass femorofemoral cruzado, y que desarrolla dilatación, un aneurisma ilíaco de 35 milímetros, distal a la endoprótesis que tenía. Entonces, en ese caso no tenemos opción de hacer crossover. El acceso por el miembro superior tratamos de evitarlo, así que lo que hicimos fue un acceso ipsilateral único, esto con un dispositivo de Gore, lo podemos hacer. Subimos un introductor dry seal con una guía en forma de loop por dentro del introductor, y los dos extremos de la guía en forma de loop que salen por el introductor distal, va uno hacia la guía al puerto precanulado y otro al shaft del dispositivo. Entonces ya tenemos el dispositivo precanulado, abrimos el dispositivo, vean cómo la guía es la misma guía que entra por el shaft del dispositivo, sale y vuelve a salir por la rama. Se abre el dispositivo completamente y luego por esa guía precanulada subimos con un introductor Dry Seal Flex de 12 French por 45, y de nuevo una maniobra de dos operadores, uno empuja, el otro tira un poco del true and true. Vean cómo el introductor de 12 da la vuelta por encima, up and over, el divisor del flujo del ramificado ilíaco. Lo dejamos parqueado en ese lugar y con el introductor y la guía del True and True estable, con otra guía, ya que anulamos la hipogástrica, intercambiamos por guía rígida y implantamos el stent puente. En este caso era un dispositivo de Gore, y el stent puente que usamos fue el componente ilíaco interno autoexpandible que viene con el dispositivo de Gore.
la angiografía de control, donde se ve permeabilidad de la hipogástrica, permeabilidad del bypass y la tomografía que muestra lo mismo, ¿no? Ahora se ve que no hay endofuga, y la rama hipogástrica permeable y el bypass cruzado que está permeable. Nuestra experiencia en el ITUA, esto ya quedó un poquitito viejo, 74 ramificados ilíacos en 62 pacientes acá, habría que agregar, no sé si entre 5 y 10 más, esto es de principio de año o de mitad de año, esta estadística. Nuestra mortalidad perioperatoria, 3,3%, dos casos, uno solo relacionado al dispositivo, que fue la paciente que comenté antes que presentó la disección aórtica. El otro caso fue un paciente con un aneurisma yuxtarrenal que se internó de urgencia, le hicimos una endoprótesis fenestrada modificada de 5 vasos, más el implante de un ramificado ilíaco bilateral, y el paciente se complicó con una colecistitis y murió por una colecistitis, no por causas relacionadas con el implante o con el dispositivo. Reintervenciones a los 30 días, un paciente que presentó una trombosis de rama que requirió tromboaspiración y relining. El éxito técnico fue el 89%, tuvimos algunas incidencias de endolic tipo 1B bueno, que fueron corregidas fueron corregidas. Tiempo de procedimiento, radiación, la permeabilidad de la rama ilíaca interna y externa fue del 95% a 24 meses y la tasa de reintervenciones alejadas de 6,5%. 12 pacientes fueron tratados en forma bilateral, con implantes ramificados ilíacos bilaterales en el mismo acto. La mortalidad, bueno, fue un caso, el caso que comenté de la colecistitis, del paciente que desarrolló la colecistitis. Eh, una complicación relacionada al sitio de acceso, con lo cual lo que creemos es que la técnica, el implante de los ramificados ilíacos técnicamente es factible, con baja tasa de complicaciones perioperatorias. La mayoría de los eventos trombóticos, la tasa de eventos trombóticos es baja, pero la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos y sobre todo en los primeros 30 días, no tanto a largo plazo, y se suelen deber a factores técnicos o anatómicos, con lo cual la selección adecuada de los pacientes es muy, muy importante. Y bueno, obviamente que la adherencia a instrucciones de uso da mejores resultados. Bueno, muchas gracias y siempre me gusta las presentaciones invitar a cirujanos jóvenes terminando su formación, o sea, formados, jóvenes. Tenemos en el instituto nuestro fellowship de patología aórtica, con foco en tratamiento endovascular, así que aquellos cirujanos jóvenes que quieran focalizar un poco más en estos procedimientos endovasculares de aorta, me escriben y tenemos la opción de hacer un fellowship especializado con el aval del CELA y el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Excelente charla, muy, muy enriquecedora. Eh, Te voy a compartir, vamos a empezar primero esta sesión con los panelistas y luego vamos a ir a la sesión con los attendees que quieran preguntar. Vamos a leer los resultados muy interesante, los resultados del pool. Entonces, acá en el pool, pues la primera pregunta era que si un paciente con anatomía adecuada, qué prefería pues, los attendees hacer, si preservar una hipogástrica, si preservar bilateral o dependía del riesgo del paciente. Entonces, el 44% puso que prefería preservar las dos y el 44% puso que bilateral si es posible. Entonces, eso es algo bueno, porque veo que ya, pues ya la gente ve, pues ya ve que la importancia, porque tal vez, por lo menos en mi entrenamiento al principio, siempre, bueno, sí, tratábamos siempre de tapar una hipogástrica como para no complicarse, pero ya ahora se está viendo que eso al final te puede traer problemas a mediano o a largo plazo. Sí, yo Entonces, me acuerdo cuando, por ahí, cuando yo era residente y venían los bilaterales, era embolizar una al mes, embolizar la otra y tratar. Y bueno, ahora eso ya eh, ya hacemos eso se quedó en bilateral, el pasado. ramificado ilíaco bilateral, o bueno, hoy hice un caso de esta técnica está en paralelos, también bilateral, pero todo en el mismo acto y sí, siempre tratando de preservar las dos. Ok. La segunda pregunta que nos hicieron fue que del pool era que cuál era su técnica
preferida cuando no tengo acceso a un iliac branch comercial de los que hablamos. Entonces, el 44% ponía el sándwich, los stem paralelos, 22% oclusión de la hipogástrica y el 22% un backtable o un surgeon modified, ¿verdad? Y el 11%, pues cada vez menos, ¿verdad? El bell bottom, que antes pues hacíamos bell bottom parejo. Entonces esto creo que nos da un ento que se está yendo más hacia una práctica más contemporánea. No, Entonces, te quiero hacer una pregunta a vos, a Jesús, ahí voy a cambiar un ok. poco la dinámica. No, porque vos Ujú. trabajás con uno de nuestros grandes referentes en el CELA y en la cirugía endovascular latinoamericana, que es Carlos Timarán, eh, que tiene una experiencia grandísima con Bactable. Eh, ¿Hace, Carlos, o has visto que haga modificación para las ilíacas, Bactable? ¿O hacen Hace ustedes muchos eso? años sí. De hecho, es interesante. En la clínica hemos tenido pacientes con backtables de ilíaca que hacía el doctor hace 15, 12 años. Pero Ujú. realmente, para ser sincero, pues no, ahora todo es con pues Cile Branch, ya sea Gore Cook, este, y pues cada vez más con Iliac Branch. De hecho, ahí sí, hacia allá va la pregunta que te voy a hacer a vos. ¿Cuál ha sido tu experiencia haciendo, ya vi que haciendo Febar y Iliac Branch al mismo tiempo, en el mismo tiempo? Antes de eso la gente decía, uy, imposible porque es más trabajo, pero conforme ya el Febar se ha logrado hacer pues más en corto tiempo, pues quería saber pues tú que tienes mucha experiencia en Sí, Latinoamérica, sí, ¿cómo te ha ido? no lo hemos hecho en tantos casos. La realidad es que un poco eh, porque por cuestión económica, ya que a uno le autoricen el FIBAR con los cuatro estén forrados, y si encima hay que hacer un ramificado ilíaco, es complejo. Pero en los casos que lo he hecho, cuando lo hemos hecho, nos fue muy bien. El paciente que comenté, bueno, tuvo una complicación, pero fue señor tenía litiasis vesicular y se complicó y no fue relacionado al procedimiento. Después he hecho también un caso de Proctor, un T-branch con ramificado ilíaco bilateral y fenómeno. En ese caso lo hicimos en dos etapas, o sea, pero fue un ilíaco branch más el T-branch al mes la otra ramificado ilíaco y la verdad que bien. Yo creo que si la anatomía del tórax abdominal es buena y uno sabe que puede hacer un procedimiento no tan largo, en esos casos me parece preferible hacerle también, si se necesita hacerle las ilíacas, hacérselas también. En el tórax abdominal, como lo dijimos antes, hay que sí o sí tratar de preservarlas porque son los pacientes que pueden desarrollar isquemia medular y una de las bases de la prevención de la isquemia medular es la preservación del flujo en las arterias hipogástricas. Entonces, sí o sí, en algún momento hay que hacerlo. Algo que inclusive antes no se hacía tanto, pero que por lo menos acá sí, 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 yo lo hemos visto. Se ha hecho un iliac branch de stage para un tórax abdominal o para un T-branch previo, o para un fenestrado Ujú. custom made, que para preservar esa hipogástrica que eventualmente nos va a ayudar para que no le isquemia medular al paciente, pero eso es un tema muy interesante. Sí, sí, creo que es una de las etapas del tratamiento en etapas, definitivamente. Una de las etapas es el tratamiento con el ramificado ilíaco. Y después recuerdo otro caso, sí, otro caso también, un paciente que también fue en etapas, y pusimos el T-branch, pusimos una torácica, primera etapa, segunda etapa T-branch más componente abdominal, y en la tercera etapa el ramificado ilíaco también anduvo muy bien. Ok. No sé si Eh, algún de los panelistas. Doctor, ya que usted nos recomienda hacer iliac branch bilateral, ¿cuáles son sus recomendaciones como tal, como para que nos quede claro, digamos, a la gente más joven, a los no tan jóvenes? Y también viendo las guías de aorta del SBS y el SBS del europeo, sí señalan de los pacientes con mayores de 80 años
¿Qué tal es su experiencia con este tipo de pacientes, el manejo de ellos? Porque muchas veces en nuestros países un paciente mayor de 80 años ya tiene sentencia de muerte cuando tiene un aneurisma un poco complicado, cuando tenemos que hacerle fenestraciones o tenemos que hacerle ramas ilíacas. Entonces sí me gustaría ver como su experiencia clínica con este tipo de pacientes, sus resultados y más o menos cuánto es el tiempo que usted dura en realizar un tratamiento de estos haciendo iliac branch bilateral. Bueno, buena pregunta. Depende un poco de la anatomía. Ahí justo estaba, lógicamente siempre depende de la anatomía. Y un caso con una anatomía que no es compleja, uno se puede demorar un poco más que un IVAR, 3 horas, podemos tardar 2 horas y media. Nosotros, tengo que decir, en eso es que nosotros en nuestro medio, la gran mayoría de los pacientes los hacemos con acceso quirúrgico porque no nos cubren el ProGlide, entonces ahí perdemos un poco más de tiempo. Pero sí, 2 horas y media podemos tardar, es un poco más que uno tarda. Acá estaba revisando la edad de los pacientes nuestros y la mediana de la edad de los que tratamos, el más grande que tratamos fue de 88 años. Pero no solemos tratar pacientes, no recuerdo mucho paciente, son pocos los pacientes que hemos tratado de más de 80 años, pero no hemos tenido problemas. También te tengo que decir que yo trabajo en un centro monovalente donde todo gira en función de la medicina cardiovascular, entonces hay una buena recuperación. Están los cardiólogos que recuperan el trasplante cardíaco eh, y recuperan cirugía cardíaca, y los enfermeros son especialistas en cuidados cardiovasculares, entonces la verdad que hay un muy buen backup de todo lo que es el sanatorio. Entonces, la verdad que no hemos tenido complicaciones importantes. De hecho, los pacientes que se complicaron no eran octogenarios y fue por otro motivo. Eh, es entiendo que uno no va a ir a buscar preservar la función sexual en un paciente de más de 80 años, o no es lo más habitual, eh, pero me parece que por ahí la complejidad del procedimiento va más que en la edad, en el estado del paciente, el estado funcional y el riesgo quirúrgico y la anatomía del caso. Si es una anatomía que es favorable, uno se puede embarcar. Ya si la anatomía es más compleja y uno sabe que puede demorarse mucho, por ahí no lo recomendaría. Creo No, que como dije antes, la selección del paciente, la evaluación de la anatomía, la selección del paciente es clave. y no, y como usted señala también la importancia de tener un equipo detrás de uno que tenga una unidad de cuidados Totalmente. intensivos y cardíacos que lo puedan asistir a uno y trabajar en la rehabilitación del paciente es vital para el éxito clínico de este tipo de pacientes. Absolutamente. A todos se nos complican pacientes. El tema es detectar las complicaciones y tratarlas A tiempo. prontamente y bien. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Muchas gracias, doctor. Felicidades, Mariano. Yo tengo una Eh, pregunta con respecto al seguimiento de los pacientes operados de las primeras endoprótesis que se han estado colocando. Pues prácticamente estos pacientes muchas veces se hacía, muchas veces la exclusión directamente de una hipogástrica, y con el tiempo se ha visto que se ha ido dilatando la otra en el seguimiento. ¿Tienes alguna estadística de los pacientes que tienen que ser sometidos a tratamiento con este tipo de procedimientos, de esos pacientes tratados, quizás asociados a alguna prótesis en particular o pues alguna técnica Yo, o algo así? no, yo esto lo veo más como progresión de la enfermedad. Es decir, es el mismo concepto que en el cuello proximal. Me parece que por ahí en su momento no le prestamos la misma atención que al cuello proximal y bueno, entonces tratábamos ilíacas sectáticas y esos son los que progresaban y generaban, se dilataba la ilíaca y generaban una endofuga. Eh,
no veo. Por lo menos no me parece que haya asociación con alguna prótesis en particular. Sí, ese caso que mostré con esa rama ilíaca quinqueada, me acuerdo, un caso creo que está ahí en el público, lo vi, el doctor Espinosa, Gaudencio Espinosa, que presentó la misma foto en el chat de Cela, mostró que le pasó lo mismo con la misma prótesis que la prótesis Anaconda, pero era una ilíaca ectática, ¿no? No es culpa de la prótesis. Le pusimos una prótesis, una ilíaca dilatada y con el tiempo tuvo esa complicación. Mariano, Manuel, ¿tienes alguna pregunta? Eso. no, primero saludar a Mariano, qué pena que como que hay un delay ahí en lo que clico el botón. Primero saludarte, Mariano, felicitarte desde que te conocí. eh, ya tenías, eres un tipo talentoso, pero hoy ver el despliegue de tu carrera me llena mucho de orgullo. Yo quería hacer como un hincapié yo creo que a la hora de cuando visualizamos los procedimientos con dispositivos ramificados, cuando hablamos de rescatar las hipogástricas, hay diferentes escenarios y diferentes enfermedades. No es lo mismo un aneurisma infrarrenal asociado a un aneurisma ilíaco que una enfermedad, un aneurisma toracoabdominal, un aneurisma yuxtarrenal o inclusive las disecciones aórticas extensas, que son enfermedades completamente diferentes que terminan en la misma condición, pero que generan retos diferentes y expectativas diferentes para el paciente. Tendría la posibilidad uno de pensar que es más fácil rescatar una hipogástrica en un EVAR, pero puede llegar a ser hasta más fácil viniendo por arriba. Veo que Mariano no es muy fan de venir por arriba, pero viniendo por arriba un iliac branch es un procedimiento, después de que haces un IBD o un T-branch y pasas al IBD, fluye demasiado rápido. Y todo este preámbulo va a que yo todavía escucho, veo que hablan de poner bell bottom y yo pues, veo, Mariano, que la respuesta ya está, ya me la tienes porque pusiste una imagen de un bell bottom reciente. Pero hay un escenario a fecha actual en el que quepa la posibilidad de poner un bell bottom, tratar de dejar una arteria enferma. Bueno, ese caso fue una cuestión administrativa. Creo que la principal razón es administrativa, es no te aprueban el ramificado ilíaco y necesitas preservársela. Eh, yo por ahí, si veo que puedo tener, si la ilíaca, había una presentación, un trabajo eran, sobre la longitud de la ilíaca común y la longitud de la zona de sellado. Por ahí un caso que tiene una ilíaca común de más de 40 y el sellado que yo puedo conseguir con un bell bottom es estática, pero es pareja, paralela, no tiene trombo y se pueden conseguir más de 2 centímetros de sellado, lo puedo considerar. No te digo que es la primera elección y voy a intentar reservarla con un ramificado ilíaco, pero lo puedo considerar en ese escenario. Bueno, y lógicamente, si también es un paciente muy añoso, bueno, por ahí, y no me quiero complicar, y la anatomía lo permite, podría considerar poner un bell bottom. El caso que mostré fue porque no nos aprobaban los dos. La historia del continente, ¿no? La historia de muchos días de Sí, consulta. lamentablemente nosotros vamos y escuchamos los americanos y los europeos y nos muestran todas estas técnicas tan avanzadas y novedosas y bueno, después volvemos y queremos hacerlas a nuestros pacientes y nos chocamos con la realidad y bueno, lamentablemente en la mayoría de nuestras realidades el factor económico es un limitante. Sí, te Creo que iba a todos decir, sufrimos lo mismo. quería poner algo muy interesante que acabo de ver en el pool. Es que una de las preguntas era, ¿cuál de las siguientes técnicas nunca ha realizado? Entonces el 25% dice que no ha reimplantado con cirugía abierta una hipogástrica.
Entonces, ese es el tema de, pucha, una reimplantación de hipogástrica en el lado izquierdo, un hombre, ¿verdad? Que uno dice, pues los profesores de nosotros, y bueno, uno al principio de entrenamiento lo hacíamos, pero yo creo que cada vez más reimplantar una hipogástrica abierta es una técnica que no todo el mundo hace, y también no está exento de complicaciones. Luego ponen, solo el 25% sabe hacer un stent, o sea, nunca, o sea, el 25% nunca ha hecho un sándwich de hipogástrica y el 50% no ha hecho un back table de iliac branch. Entonces, interesante ver esas respuestas. Acá tenemos gente con mucha experiencia que son CELA, como el doctor Barón, el doctor Gaudencio, el doctor Esperón, el doctor Arriachi. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo los acabo de dejar de que pueden hablar. Ahora creo que no. Ahora vamos a abrir para, no sé si alguien, los que quieran, voy a abrir un poco para ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Entonces vamos a abrir a a la gente. A ver si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Mariano. Yo tengo que decir que tampoco reimplanté una hipogástrica. Yo me acuerdo que en mi época de residente, a veces la conducta era, mira, ni siquiera se embolizaba. Mi jefe hacía la incisión, ligaba la hipogástrica y le hacía un pequeño bypass. Mi jefe, el doctor Patricio Seffer. También es una técnica más barata para embolizar, ¿no? En vez de poner un plug, ligadura de la hipogástrica a nivel proximal y un pequeño bypass. Eso era lo que hacíamos. Eh, ok. Bueno, vamos a ver si alguien más quiere Mariano, hacer ¿ligaba la alguna pregunta. hipogástrica o la ilíaca común y hacía un bypass de la ilíaca común a la externa? No, no, aterrizaba en la externa, ligaba la hipogástrica para evitar el reflujo, en vez de poner Ah, un ya. plug, y hacía un pequeño bypass de la externa a la hipogástrica. Es que manejar la hipogástrica abierta no es fácil. O sea, No, en las no. gráficas se ve hermoso los dibujos, Sí. pero consiga el cabo distal del aneurisma de la hipogástrica. El proximal, pero el distal. Ujú. O cuando llega, el aneurisma se extiende ya más allá de la bifurcación de la hipogástrica, cuando se bifurca, consiga No, a sí, tierra no, más. eso sí, eso sí. No, yo estoy hablando igual de aneurismas de ilíaca común que había que sellar en externa y en vez de poner un plug en la hipogástrica, las ligaba eh, Eh, para evitar el reflujo. No, sí, el aneurisma hipogástrico, ir a ligarlo distal, eso puede ser muy, muy, muy desafiante. Y para nosotros eh, los nacidos en la época endovascular, que Sí, fuimos menos sí, expuestos a la cirugía sí, abierta, sí, sí, muchas de esas cosas las conocemos de manera anecdótica, ¿no? La conocemos de libros, de cuentos de los profesores, de historias, pero exacto, totalmente. o- ok. Y Y bueno, entonces, yo ¿verdad? creo que ya ¿Dónde vamos? podemos ¿Cómo ir. hemos venido? Solo sea y el de insumos pues puede estar Creo, ahí viendo una clase. bueno, se nos metió ahí un marciano, dijo. Bueno, no, agradecerles Chica, que hay de todos. mucho a todos por Hasta por la presencia en el webinar. Este, dentro de los asistentes que, bueno, teníamos una buena cantidad registrados, y también llegamos a tener un buen número conectados. Vamos a rifar la inscripción para el CELA, invitarlos para el CELA y que estén pendientes de las redes sociales. Ahora viene, ¿están listos para ahorita? eh, viene mucho movimiento en redes sociales y para el próximo mes de enero
ya vamos a tener el próximo webinar, entonces estén pendientes del chat y estén pendientes de las redes sociales. La idea es que el grupo este de NextGen que está acá presente es el que, pues, los que vamos a seguir haciendo estos webinars. Y nada, agradecerle muchísimo a Mariano por la experiencia y a todos los colegas por, por la oportunidad de empezar con esto, que creo que pues es muy enriquecedor. Y la idea del pool pues es ver la experiencia que está en Latinoamérica, ver tropicalizar las cosas que vemos de los países pues de Europa y Estados Unidos y además pues empezar a conectar más con todo lo que estamos tratando de hacer en este camino. Em, hay un quiz que pueden llenar. eh, la rifa generalmente se va a favorecer mucho el que tenga la nota más alta. El quiz está basado en la presentación de Mariano. Entonces tiene preguntas bastante interesantes sobre los temas que hablamos. Y nada, no sé si Mariano o Vanessa o Manuel o Diana quiere agregar algo para ir Yo cerrando. primero bueno, agradecer a los asistentes por estar ahí escuchando. Espero que haya servido o que hayan sí, disfrutado la presentación. Y bueno, gracias Manuel, Vanessa, Diana, Jesús, especialmente por las ganas que están poniendo con esto. Jesús, vos especialmente organizando el próximo congreso y bueno, eh, traten de ir si pueden porque sé que va a estar bueno. Y bueno, Manuel, Vanessa, Diana, de nuevo, gracias por seguir con el empuje para organizar todos estos webinars. Y bueno, gracias por la posibilidad de dejarme eh, presentar el primero. Bueno, yo quería comentar, igual dar las gracias por este tipo de eventos. Creo que están acercando pues el conocimiento a todos los que queremos aprender un poco más. Y la idea es esa y queremos buscar la participación de todos ahora sí que todos que se conecten al chat si tienen dudas y podemos entre todos llegar a una discusión y resolverlas. Creo que eso es la idea de esto y que pues que no se trate de un ponente que está lejano, sino que nos puede resolver dudas o comentar casos entre nosotros y creo que eso va a acercar mucho el conocimiento para todos, que lo sientan más accesible. Pues esa es la idea de este tipo de sesiones y del Congreso también. Bueno, yo como siempre, yo soy un gran fan del CELA, un gran fan. eh, se congregan un grupo de cirujanos que con mucho altruismo y mucha pasión durante todo este tiempo han llevado la cirugía endovascular a lugares que de otra manera no habrían podido llegar con las sesiones académicas o con muchas labores de proctoraje. Y sé de primera mano, pues sin botar un spoiler, que el Congreso va a estar impresionante, Jesús. Lo que me ha podido adelantar es impresionante. Entonces, pues, yo creo que un placer que todos pudieran estar y la labor de nosotros es hacer la mayor difusión para que nos podamos reunir la mayor cantidad de personas a disfrutar de este congreso que Jesús ha trabajado y que el grupo del CELA ha trabajado con tanta energía. Sí, lo más importante pues del CELA, como decía Manuel, es que todavía no hemos tirado todo lo que viene, entonces tienen que estar muy pendientes de las redes. Sí, sí viene muy fuerte y la otra cosa es que va a haber muchas cosas prácticas, porque lo que tal vez hemos buscado para el Congreso es que haya mucho hands-on, que hayan talleres prácticos. Entonces el Congreso viene con al menos 14 talleres, en su mayoría gratuitos, eh, con todos los tipos de endoprótesis y luego van a ver los expertos, no solo latinoamericanos, mundiales, que están en el roster. Ya la próxima semana va a salir el programa y
toda la batería de speakers, tenemos al menos 60 ya. Y viene también otra cosa muy fuerte en periférico y muy fuerte también en venoso. Entonces, en sí, todo lo que es cirugía endovascular va cubierto. Y nada, no sé si la doctora Calderón quiere agregar algo para ya cerrar. No, muchas gracias al doctor Mariano y a Jesús por la organización y por todo el trabajo. Los esperamos en Costa Rica. Este es un congreso que trae grandes cosas y como dice Jesús, mucha parte práctica, que es lo que nos gusta a nosotros como cirujanos. Y para atraer más gente, Costa Rica es un país amable y esperamos que disfruten mucho este congreso y que todos están cordialmente invitados a venir. Gracias. Aquí ya, es que sí, aquí nos pusieron excelente ponencia, el Helen. Sí, cuando tenemos el programa de las ponencias, el programa va a estar para la otra semana. Ya el programa preliminar, entonces estén pendientes de las redes. Y nada, bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas